Solo el hecho de nombrar a los Illuminati, el Priorato de Sion o el más conocido de la masonería despiertan una curiosidad morbosa acerca de su origen y de su verdadero poder, y sobre todo de hasta qué punto ambas siguen existiendo en las sombras. Además, las novelas históricas de los últimos tiempos han puesto al descubierto los nombres de varias sociedades secretas que durante años han estado ligadas con las leyendas, moviéndose entre la realidad y la ficción de su influencia histórica en la política y la sociedad. Una de estas sociedades secretas fue la de los Illuminati, cuya aparición se encuentra documentada por primera vez el 1 de mayo de 1776 en Baviera, Alemania. Aquel fin de siglo era el de la revolución cultural, el de la ilustración, el de las nuevas ideas y el futuro a punto de llegar. Ya años antes, en el 1717, la masonería había surgido como respuesta a las reuniones de ilustres que buscaban encontrar una ideología más moderna y adecuada al progreso social y personal. Estas nuevas ideologías encontraron su abono en el siglo XVIII, durante el cual el racionalismo se abrió paso por toda Europa, donde incluso reyes europeos como Federico II de Prusia fueron masones. Sin embargo, la Iglesia Católica, temerosa de perder su poder político y económico, luchaba abiertamente contra esas ideas de progreso y contra esas nuevas sociedades secretas. En Baviera controlaban con mano de hierro el gobierno e incluso la educación, con la única idea de evitar que los niños se abrieran a esas nuevas corrientes. La censura se imponía y fue en esa situación de tensiones internas cuando poco a poco en los círculos intelectuales comenzó a fraguarse una nueva sociedad. Adam Weishaupt era uno de esos ilustrados que en un principio abrazó las ideas del racionalismo y llegó a ingresar en la masonería. Sin embargo, Weishaupt era mucho más radical en las ideas que propugnaban y pronto comenzó a destacarse y desligarse. Como catedrático de Derecho Canónico en la Facultad de Ingolstadt, decidió inculcar sus ideas en sus propios alumnos, lo que le ocasionó continuas disputas con la Iglesia y con el propio gobierno de Baviera. El 1 de mayo de 1776 acabó fundando su propia sociedad, a la que llamó la Orden de los Perfectibilistas, aunque finalmente acabó cambiando el nombre por el de los Illuminati. Sus pensamientos radicales postulaban que tanto la Iglesia como los gobiernos debían ser derrocados y para ello debían producirse revoluciones por todo el mundo. De ese modo aparecería una nueva sociedad menos servil y más libre. Pero dada la radicalidad de sus ideas y del enfrentamiento con la Iglesia, sus líderes debían esconderse bajo nombres falsos, que generalmente eran de personajes antiguos. Así, Weishaupt era conocido como Spartacus. Su programa era tan ambicioso y casi inalcanzable que en los primeros momentos captó pocos adeptos. No fue sino hasta la aparición en el año 1780 de Adolf Franz Friedrich, barón de Gnich, cuando los Illuminati vivieron el empujón que necesitaban. El barón simplemente se encargó de dotar de una estructura organizativa mucho más factible y de unos estatutos y unos grados iniciáticos que también han sido motivo de especulaciones a lo largo de los siglos, con pruebas que se consideraban como diabólicas. El éxito fue tan rápido que en poco tiempo tuvieron colaboradores por media Europa y entre ellos los famosos como Goethe o Herder, ambos escritores. La fama del barón de Gnich comenzó a ser tan fuerte que el propio Weishaupt empezó a enfrentarse a él, viendo cómo perdía poder en una sociedad que él mismo había creado. El 1783 fue su mejor año, pero a cambio, las relaciones internas ya no eran iguales y la desunión se había apoderado de ellos. El barón acabó por marcharse y abandonar a los Illuminati al carácter despótico y tiránico de Weishaupt. En 1784, el gobierno bávaro y la Iglesia, conscientes del gran poder que estaba atesorando el grupo y de sus ideas anarquistas y peligrosas, acabó por promulgar una serie de edictos contra todas las logias. En 1786, un registro a la casa de Seyber-Zwack, uno de sus cabecillas, puso al descubierto muchos de sus archivos secretos e ideas. Finalmente, en su edicto del año 1787, se castigaba a los Illuminati con pena de muerte, mientras la Iglesia Católica lanzó a su Inquisición tras ellos.
Prácticamente, en apenas un año, habían conseguido acabar con los Illuminati. Pero ¿qué fue lo que hizo que los Illuminati desaparecieran? Y sin embargo, otros como la francmasonería continuara casi hasta nuestros tiempos. Sin duda alguna, su radicalismo. Aquella redada en casa de Swack puso al descubierto documentos que horrorizaron al mundo, pues contemplaban una serie de acciones fatales encaminadas a sembrar el caos y derrocar a todos los gobiernos posibles. Algunos de sus manifiestos describen así las 6 metas a largo plazo de los Illuminati. Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. Supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de clases sociales. Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso. Destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional. Abolición del concepto de la familia tradicional y clásica. Prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la de la Iglesia Católica, estableciendo un ateísmo oficial. Desde entonces, muchos actos terroristas y muchas situaciones históricas han sido asignadas a los Illuminati, como la Revolución Rusa, el atentado de las Torres Gemelas o incluso el estallido de la Revolución Francesa. El propio Churchill pensaba que Lenin era uno de los miembros. Sin embargo, jamás ha habido ninguna prueba concluyente de su implicación, y lo único cierto es que jamás se ha vuelto a encontrar documento alguno que los ligase a nada desde aquel año de 1787. Solo pruebas que podrían asociarse con ellos, como el curioso símbolo del delta luminoso que aparece en los billetes del dólar norteamericano y que curiosamente era el símbolo que los Illuminati eligieron como señal de identidad, la de la pirámide de 13 escalones iluminada en su punta y con un ojo en su interior. En cuanto a su desaparición, los libros de historia solo nos cuentan que los Illuminati concluyeron con la muerte de Bishop en el año 1830. Muy recientemente, gracias a Internet, el nombre de los Illuminatis ha surgido de nuevo en la boca de la gente, pero como se ha dicho, no hay ninguna prueba real de que sigan existiendo o de que su participación en hechos importantes haya tomado lugar. Lo que sí es un hecho es que a la gente le encanta imaginárselos desde las sombras, tramando su siguiente movimiento. Si el video te gustó y te encantaría ver más contenido como este, activa la campanita de notificaciones.